NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Gloria en el cielo y en la tierra. Una gitana mártir. A los hombres todos, a los hombres de buena voluntad. Gloria en el cielo y en la tierra paz. Este cante flamenco nos está recordando, María José, una beatificación muy particular y muy emocionante que ha tenido lugar en España el 25 de marzo del año 2017. Es un grupo de 115 mártires de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española en los años de 1936 a 1939. Y hoy vamos a hablar de una de estas mártires, la beata Emilia Fernández, conocida como la Canastera. Ella era gitana, una gitana pobre, una gitana analfabeta, que incluso dicen que su casa más que casa era como una cueva, y ella conoció a Jesús, se enamoró de Jesús y llegó a dar la vida, fíjate, por no delatar a su catequista. Es una historia preciosa que nos llena de esperanza y que nos enseña que al final es el corazón lo que cuenta. Esta chica no tenía cultura, nadie le había enseñado nunca en su vida, no sabía rezar, no sabía el Padre Nuestro, no sabía el Ave María, pero qué corazón debía tener. Imagínate. Cuando tuvo esta apertura y en un momento tan difícil. Bueno, tenemos unos datos del doctor Martín Ibarra, especialista, historiador, que ha publicado el libro en el que narra la vida y muerte en prisión de la Canastera, la beata ahora Emilia Fernández. ¡Qué cosa tan grande! Cuéntanos un poquito cómo fue la vida de Emilia, porque luego pues, él lo ha investigado y nos sabe decir más datos para saber cómo llegó a este momento heroico. Bueno, pues dice que era una vida común de la que llevaban los gitanos a principios de siglo. Las mujeres se dedicaban totalmente a la familia y solo hacía este trabajo de hacer canastas, de canastera. Cuentan de ella que era una mujer honrada, que era muy trabajadora en su casa. Ella estaba ya casada, a pesar de ser tan joven, con Juan Cortés. Esa es otra característica de los gitanos, que se casan y luego viven también en familia, en el clan, realmente todos muy unidos entre ellos. Pues fíjate que, claro, quisieron llevar al frente a su marido y ellos hicieron como una pequeña trampa para evitar que Juan fuera enviado al frente. Hicieron ver que tenía un problema en los ojos, que no veía bien, y bueno, al final fueron descubiertos, y cuando fueron descubiertos los milicianos los llevaron a los dos a la cárcel. No estaban en la misma cárcel, estaban en lugares separados, y cuando Emilia llegó a la cárcel estaba embarazada. Bueno, supongo que en la prisión, teniendo en cuenta el odio que existía y que no era cualquier guerra, sino que era un odio a la fe, pues claro, si su marido no había querido ser soldado entre los milicianos, ¿no?, los republicanos, aunque no era por motivos de fe en un principio, ¿verdad? Sino que pues estos gitanos simplemente pues, no querían para nada meterse en guerras, y menos que además ellos pues, se habían casado recientemente y ella estaba embarazada, en fin, todo muy lógico, la verdad.
¿Qué ocurrió? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo la trataron a ella en la cárcel los republicanos? Pues imagínate que no tuvieron ninguna consideración, a pesar de que estaba embarazada, ni siquiera en la alimentación les daban raciones mínimas que para nada eran suficientes. Pero ella tuvo una bendición muy grande. El Señor siempre de los males saca bienes, porque de esta estancia en la cárcel le hizo el mayor regalo, que es el regalo de la fe. ¿Cómo fue? Emilia había sido bautizada, pero nunca más, después del bautizo, ni había pisado la iglesia. Pero ahí se ve la fuerza del bautismo. Sí, porque era una semillita en su alma que no murió. No se sabía ni una oración, no tenía ninguna preparación religiosa, pero ella vio en la cárcel un grupo de mujeres encarceladas que rezaban. Y eso le llamó la atención, y también le llamó la atención cómo la trataban, cómo se empezaron a preocupar por ella. Y enseguida ella quiso aprender a rezar. Y aquí entra un tema central de nuestro programa, porque queremos hablar de Emilia, pero también queremos que este programa sea una acción de gracias a la labor de los catequistas, el bien que hacen los catequistas. Ella conoció a Dolores, Dolores estaba encarcelada, ella sí estaba encarcelada a causa de la fe, por ser cristiana, y Dolores le enseñó las oraciones más básicas, y tal cual le iba enseñando, Emilia se iba enamorando de Dios y iba encontrando en estas oraciones sencillas, iba encontrando la fortaleza, sobre todo especialmente cuando empezó a rezar el rosario, aunque cuentan que no fue capaz, ella quería aprenderse las letanías de memoria, pero no le dio tiempo. ¿No? La mataron antes. No fue capaz, pero esas oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María repetidos en el rosario, le dieron una fortaleza muy, muy grande. Iba avanzando su embarazo porque ella estuvo varios meses encarcelada y claro, cada vez estaba más débil, cada vez... estaba peor, la falta de comida. ¿Y qué ocurrió? Que las carceleras, viendo que había aprendido a rezar, que esta chica gitana había aprendido a rezar, se enfurecieron muchísimo y sobre todo querían a toda costa saber quiénes eran las personas, qué persona, para castigarla, qué persona le había enseñado a rezar. O sea que seguramente le hicieron algún chantaje para que ella delatara a la que le había enseñado a rezar. Claro, sobre todo la tentaban diciéndole, pues si tú delatas a tu catequista, vas a estar mejor, te vamos a dar más comida. Ay, por favor. Incluso le decían, fíjate, vamos a liberar a tu marido, si tú nos dices quién es esta persona. Claro, pensemos en esta situación, una chica de 24 años, embarazada, pasándolo fatal, sin saber de su esposo. Qué momento, ¿no? Bueno, pues ella, Dios, a través de la oración, le dio la fortaleza de decir no voy a delatarla y de mantenerse firme. Claro, eso hizo que la llevaran, que la trataran todavía peor, no es que la mantuvieran en la misma... con ella, seguro. Con ella la llevaron, la dejaron aislada. Para que no estuviera con las otras. Claro, y como una forma también de presionarla para que... Qué barbaridad. Claro, una forma de presionarla para que delatara a la catequista. Vemos el valor de ella, pero como te decía, queremos también que este programa sea pues un homenaje a los catequistas que continúan su labor también a pesar de estas circunstancias. Dolores, esta señora Dolores del Olmo, que estaba ya en la cárcel, o sea, sabía que lo siguiente era jugarse la vida también. Y torturas terribles, como hemos sabido que han ocurrido en estos años, y seguía enseñando la fe. Es verdad, porque se podía haber amedrentado y decirle, mira, no, ni por ti ni por mí, porque te vas a jugar la vida y yo también, entonces vamos a dejarlo. No, se dan cuenta que qué fortaleza da Dios, qué maravilla, y cuanto más pequeño y más débil es uno, más se nota su acción. Unidad del espíritu en el vínculo de paz. Gloria en el cielo y en la tierra paz. A los hombres todos, a los hombres de buena voluntad. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo, no se turbe el corazón. La paz que brota de Cristo, de la cruz, la resurrección, justicia y paz se besan, camino de la paz.
Pues pocos meses después, Emilia, en la cárcel misma, donde pues estaba pasando tanta hambre, tanto dolor y tanta soledad, aislada, dio a luz a una niña. Y nos dice pues algún historiador y testigos que esto fue entre hemorragias, con muchísimos dolores. Entre gritos de dolor y sollozos, su catequista le va diciendo jaculatorias que Emilia repite, aunque no puede más. Y murió dando a luz. Murió unos días después, fruto de esas hemorragias y de la debilidad que tenía, ¿no? De todos estos meses de cautiverio con tan poca comida. Era lo que pretendían en realidad los que la habían encarcelado así. Es, muy triste, pero también nos da esperanza. La bautizaron a esta niña, le pusieron por nombre, me parece que fue Ángeles. Sí. Y claro, de esta niña no se sabe nada, no se sabe si se dio a una familia republicana para que la criara. Y piensa una niña que no sabe que su madre, a lo mejor no sabe ella que su madre es beata, que está ahora en el cielo, pero que claro, en cuanto llegue al cielo la va a conocer, qué momento de gran alegría y cómo estará Emilia desde el cielo protegiendo a su hija, ya que no la pudo proteger en esta tierra. Y no se pudo proteger a sí misma, pero qué heroísmo. O sea, démonos cuenta, Emilia es mártir de los sufrimientos, porque muere unos 10 días después de dar a luz por no haber sido atendida y muere agarrando su rosario. Pero nos damos cuenta que ella tuvo la posibilidad, muy fácil se lo ponían de apostatar, si es que acababa de ser bautizada, pero como se lo ponían en bandeja, pero déjalo ya y dinos simplemente un nombre, ¿quién fue? O señálala con el dedo y te daremos de comer y te vamos a tratar bien. Delatar a quien le enseñó la fe, pero no lo hizo. Es un ejemplo maravilloso para todos nosotros. Y en un momento de tanta presión en todo sentido y de encontrarse tan mal y la responsabilidad de cuidar a su bebé, ella tenía excusas, diríamos. Y no quiso delatar. Es que esto es grande y es realmente digno de que sea beatificada. ¿Sabes qué? Lo que le dio más fortaleza es el rezo del rosario también, para que aprendamos a valorar esta oración. Para amar más a Jesucristo. ¿Verdad, María José? Sí. Ella no llegó a comulgar, ¿no? Pues yo exactamente no lo sé, pero pienso que no, porque ella conoció eso, había sido bautizada, pero ella en realidad conoció a Dios en la cárcel. Mismo. Y no eran momentos fáciles como para poder comulgar, ¿no? Porque de qué manera podía llegar la comunión a la celda. En principio no. Es muy bonito, hermana, ver cómo eso, ¿no? Dios aprovecha la dificultad, estas dificultades tan difíciles, para hacerse presente, pues de una forma que viene a arrasar con todo, ¿no? Tira abajo todas las barreras. Por eso la libertad exterior en realidad no es nada comparada con la libertad interior. Y en este caso vemos que la libertad interior no hay celda que la pueda sujetar. Emilia encontró a Dios, fue un ejemplo para todas las chicas que estaban, estas señoras, porque no solamente estaba su catequista, sino que había un grupo de señoras que estaban encarceladas por ser cristianas y que cada día se la jugaban porque obviamente les habían prohibido montones de veces y amenazado si rezaban. Nada, claro. Y ellas se mantenían firmes rezando todos los días a pesar de las amenazas. O sea que es el caso de Emilia, pero también de muchas otras señoras muy valientes. Y rezando, no lo olvidemos, también por sus carceleros y sobre todo. Sí. Que esto es una constante de miles y miles de mártires. Es más, es una de las características para que sea declarado mártir, el perdón de sus perseguidores. O sea, si en el corazón de Emilia hubiera habido un poquito de odio, de resentimiento, humanamente tan comprensible, con la que la trataba con tanta crueldad, ¿no? La carcelera, pues ya no sería mártir. Pero nada de eso, al contrario. Esto es algo de Dios, no me lo digas. Por supuesto. Hay que decir que para la comunidad gitana ha sido muy importante la beatificación de Emilia, también porque ella es la primera gitana mujer beatificada, pero hay también un gitano que es Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, le llamaban así, y también son casos en algo parecidos, porque los dos murieron por
por no querer dejar de rezar el rosario, de alguna manera son mártires del rosario los dos. Y también, fíjate, también mártires por el corazón grande, porque ella, como hemos visto, por no delatar a su catequista, y él por defender a un sacerdote al que estaban maltratando e insultando los milicianos, y él por decirles, simplemente se lanzó a decirles, ¿por qué le queréis hacer daño? Este hombre no ha hecho daño a nadie. Por eso lo torturaron y lo mataron. Entonces podemos decir que son mártires también de su gran corazón. Y esto es una enseñanza para que jamás en nuestra vida, para que imitemos a Juan Pablo II y no despreciemos a nadie por ser gitano, por ser de esta nacionalidad. Por no tener ninguna cultura. Porque como dice Jesús en el Evangelio, muchos últimos serán los primeros. Shalom Irene, Shalom Irene, y guía nuestro paso en el camino de la paz. Espíritu de vida, que en el mundo haya paz. Shalom Irene, Shalom Irene. Gloria en el cielo y en la tierra paz. A los hombres todos, a los hombres de buena voluntad. Bien, y en este homenaje a los catequistas, por supuesto, queremos recordar que no hace falta tener, bueno, ojalá que sí, ¿no?, los conocimientos perfectos para ser un excelente catequista y presentarse a la parroquia y decir, padre, cuente conmigo si hace falta catequizar a niños o incluso a adultos o a jóvenes, a cualquier persona que lo necesite, o algún enfermo, ir a visitarlo, o por qué no, pues a personas pobres que no tienen quien les vaya a ayudar. Pero es que tú nos tienes aquí un mensaje para todos. Bueno, sobre todo porque pensaba que a lo mejor a raíz de escuchar la historia de Emilia y de Dolores, la catequista que le enseñó a rezar en la cárcel, algunos de nuestros oyentes habrán dicho, yo también quiero, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo lanzarme a empezar a hablar de Dios a los demás, y por eso queremos recordarles que en NSE Radio y NSTV también pueden seguir el programa Formadores en la Fe, un programa donde la hermana María Esther García y también la hermana Estrella Muñoz nos enseñan, nos forman para que podamos dar razón de nuestra fe, porque muchas veces tenemos fe, pero lo que nos ocurre es que pues a lo mejor no sabemos explicarlo, ¿eh? Sí. Nosotros lo creemos, pero cuando alguien nos pregunta no sabemos cómo. Y eso se puede aprender. Claro, y por eso, sin moverse de casa, solamente a través de su radio de frecuencia o a través de internet en nseradio.com, pueden aprender a ser catequistas. El programa, les repito, se llama Formadores en la Fe. Hay ya muchos programas, es un programa que se sigue grabando, pero tenemos ya toda una serie para que ustedes vayan consultando. Se puede en NS Radio, y también saben que tenemos aquí en el estudio una camarita que está bien. Y lo pueden ver también en televisión en NSTV. ¿Quieres que escuchemos a la hermana María Esther? Por supuesto. En el primer programa de esta serie, porque creo que es muy bonito las razones que ella nos da para que de verdad nos tomemos esto en serio, para que pensemos que el ser catequista no es para algunos escogidos, que son los que hablan bien, los que tienen don de gentes, o quizá los que son muy inteligentes y han estudiado una gran carrera. No, la hermana María Esther nos da los motivos por los cuales todos nosotros, en un ambiente o en otro, estamos llamados a ser catequistas. A ver, ¿cómo lo dice? La idea es que comencemos un cursillo donde podamos formar catequistas, evangelizadores, que a su vez formen y evangelicen y cumplan el mandato del Señor. Importante que pensemos, todo cristiano ha recibido este mandato. Id al mundo entero, predicad el Evangelio, y al que crea y se bautice recibirá la salvación, pero gracias a esa voz, a esa enseñanza. Esto está desde los primeros tiempos apostólicos. Fue el mandato que recibieron, la indicación que recibieron de nuestro Señor los apóstoles, y lo pusieron de verdad por obra, y a lo largo de tantos siglos en la Iglesia, muchos papas, muchos santos
Incluso el Espíritu Santo ha inspirado congregaciones religiosas especialmente dedicadas al estudio del catecismo y a la evangelización a través de la catequesis. Bueno, nos planteamos en NS Radio, hay mucha gente que hoy en día tiene muchas cosas que hacer, todos tenemos poco tiempo, pero sin embargo también hay una gran urgencia, grave urgencia de primero formarnos nosotros en la fe para poder defenderla y argumentar esas verdades que nosotros creemos, pero que a veces nos faltan razones, como dice San Pablo, para mostrar nuestra fe, para demostrarla y argumentarla. Hermana, y yo creo que no solamente es importante tener las razones, sino saber decirlas, que esto también es necesario que lo tengamos en cuenta, porque nos hemos encontrado nosotras aquí mismo en esta sede de NS Radio, como muchas personas dicen, hermana, es que yo he escuchado, me han hecho unas preguntas que me han dejado fuera de sitio y yo tenía la respuesta, pero no sabía cómo se lo podía decir. Y entonces ahí vemos que no solamente es que tenga el conocimiento, sino que de alguna manera nos podamos capacitar para poder decirle a los demás eso que creemos de una manera que también es entre. Bien está que el Espíritu Santo con toda certeza hablará por nuestra boca en un momento en el que sea necesario compartir con alguien esta enseñanza. Pero aparte de la formación es necesario que tengamos el cómo. No nos quita este grave deber que, como digo, tantos papas a lo largo de la historia y sobre todo el siglo XX-XXI nos han recordado los últimos papas. El beato Pablo VI llegó a escribir una exhortación apostólica especialmente para exhortar a este deber de la evangelización a través de la catequesis. Escuchábamos a la hermana María Esther llamándonos, haciendo un llamamiento a todos, diciendo que todos debemos ser catequistas. Y de alguna manera, hermana, yo pensaba, no sé si para consolarme, que también tú y yo, a través de la radio, de estos programas, lo somos también de alguna manera. Y quería que rezáramos juntas una oración para que cada vez Dios nos ayude a hacer más y mejor las cosas, a evangelizar más y mejor. Claro que sí. ¿Te parece que recemos junto a nuestros oyentes? ¿Y a vosotros qué os parece? O a ustedes, ¿qué les parece? Yo creo que muy bien, porque incluso eso, los padres de familia, como trabajadores también, en el lugar de trabajo, en un momento dado saber contestar a una pregunta que me hace un compañero de trabajo, ¿no? Las típicas preguntas también que hacen también a veces. Es catequizar. O ya lo creo que sí. Y muchas veces estoy convencida de que, sobre todo los adultos y también los niños, cuando nos provocan con una pregunta aparentemente de burla, en el fondo es un hambre de conocer la verdad y están exigiéndonos que les respondamos. Entonces es muy bonito que a través de NS Radio y TV pues ustedes se preparen también para poder responder. Vamos a pedirle al Señor, haz que sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega gozosa, alegre, viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti para los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero de los demás, especialmente de mis hermanos catequistas en el mundo entero. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, unido a ti y a la Iglesia y a tu Madre María, sepa yo guardar como ella tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Amén. Bien. Bueno. Yo creo que esta invitación muchos de ustedes ya lo están haciendo. Nos consta que muchos de los oyentes incluso nos escriben diciendo que tal o cual programa les ha ayudado para poner ejemplos en su propia catequesis. Entonces les animamos a que nos escriban su testimonio, para también publicarlo y compartirlo. Nuestro correo electrónico es este, nsebarcelona@nseradio.com. Gracias a María José García y también en el control a Raúl, que siempre nos trae estas músicas preciosas. Shalom Irene, y guía nuestro paso en el camino de la paz.
espíritu de vida, que en el mundo haya paz. Salom Meirene, Salom